El 28 de agosto de 1944, a las 14:32 horas, Major Hartmann aprieta el gatillo de su Messerschmitt Bf-109 G6 por la vez número 352. El Yakovlev Yak-9 soviético que tiene en su mira explota en una bola de fuego naranja a 6.000 metros sobre los cielos de Rumania. Los fragmentos ardientes caen como lluvia dorada hacia los campos de girasoles. Erich Hartmann, de apenas 22 años, acaba de convertirse en el as de combate más letal de la historia de la aviación. Pero mientras ajusta su casco de cuero y revisa el combustible restante, no puede saber que en ese mismo momento, a 800 kilómetros al oeste, un piloto estadounidense de 24 años llamado Chuck Yeager está a punto de tomar una decisión que cambiará todo lo que creemos saber sobre quién realmente domina los cielos. La pregunta que ha obsesionado a historiadores durante décadas está por responderse de la manera más brutal posible. ¿Era Hartmann realmente el mejor? ¿O simplemente tuvo más oportunidades de matar? 3 años antes, cuando las primeras bombas alemanas comenzaron a caer sobre Londres en septiembre de 1941, nadie habría apostado ni un penique por Erich Hartmann. El joven rubio de Stuttgart había reprobado 2 veces el examen de ingreso a la Academia de Pilotos. Sus instructores lo describían como demasiado agresivo y poco disciplinado. Uno llegó a escribir en su expediente: «Este muchacho va a matarse antes de derribar su primer avión enemigo». Lo que estos hombres no podían ver era que detrás de esos ojos azules fríos como el hielo báltico se escondía una máquina de matar perfectamente calibrada. La obsesión de Hartmann comenzó el día que vio caer a su hermano mayor, Alfred, abatido por un Spitfire británico sobre el Canal de la Mancha. Alfred tenía solo 19 años y llevaba pintado en el fuselaje de su Messerschmitt el nombre de su novia, Greta, junto a 13 pequeñas cruces que marcaban sus victorias. Erich encontró la carta que Alfred nunca pudo enviar, donde escribía: «Cada vez que aprieto el gatillo, veo el rostro del hombre al que estoy matando. Pero ellos nos están matando también, así que no me queda más opción que ser mejor que ellos». Esa noche, Erich se tatuó en el brazo derecho las iniciales AH, y juró que ningún enemigo volvería a ver el amanecer después de cruzarse en su mira. Pero Hartmann no era el único que buscaba venganza en los cielos europeos. A 4.000 kilómetros de distancia, en una base aérea de Inglaterra, un joven piloto polaco llamado Stanisław Skalski limpiaba meticulosamente su Supermarine Spitfire Mk9 mientras murmuraba una oración en polaco. Skalski había visto a los Stukas alemanes arrasar su ciudad natal de Kodnia, matando a su madre y a sus 2 hermanas pequeñas. Sus manos, cubiertas de cicatrices por la metralla, temblaban ligeramente cada vez que agarraba los controles, pero su puntería era tan precisa que sus compañeros británicos lo apodaron The Polish Eagle. Lo que Skalski no sabía era que su récord de 18 derribos confirmados estaba a punto de parecer insignificante comparado con lo que estaba sucediendo en el frente oriental. El 5 de octubre de 1942, en su 4ª misión de combate, Hartmann cometió el error que casi le cuesta la vida. Volando en formación sobre Stalingrado, vio un solitario Ilyushin Il-2 Sturmovik atacando una columna de tanques alemanes. Sin esperar órdenes, se lanzó en picada directamente hacia el bombardero soviético. Lo que no vio fue la docena de Yakovlev Yak-1, que se escondían entre las nubes como lobos esperando a una oveja extraviada. Los cañones de 20 milímetros del líder soviético, Mayor Ivan Kochedub, perforaron el ala izquierda del Messerschmitt de Hartmann, enviando esquirlas de aluminio por toda la cabina. El aceite hirviendo le quemó la cara mientras luchaba por mantener el control. Logró aterrizar de emergencia en territorio enemigo, a solo 300 metros de las líneas soviéticas. Kochedub, quien se convertiría en el as aliado con mayor número de derribos con 64 victorias confirmadas, más tarde escribió en su diario: «Hoy casi maté al piloto alemán del que más me arrepentiré. No por misericordia, sino porque se convirtió en nuestro peor enemigo». Esa noche, mientras Hartmann caminaba 15 kilómetros bajo la lluvia helada para alcanzar las líneas alemanas, algo cambió en él. El joven impulsivo murió en esos campos embarrados de Ucrania. Lo que regresó a la base 3 días después era algo completamente diferente: una máquina de guerra fría y calculadora.
El verdadero Hartmann emergió el 2 de noviembre de 1942. Había desarrollado una táctica que desafiaba todo lo que enseñaban los manuales militares. Ver, decidir, atacar, separar. Mientras otros pilotos alemanes seguían las formaciones tradicionales, Hartmann volaba solo, utilizando el sol como cobertura y acercándose tanto al enemigo que podía ver el color de sus ojos antes de abrir fuego. «No soy un piloto acrobático», escribió a su padre. «Soy un cazador. Y los cazadores no persiguen a su presa dando vueltas en el aire como payasos de circo. La esperan, la estudian, se acercan sin ser vistos y la matan de un solo disparo». Su primera víctima bajo esta nueva filosofía fue un Lavochkin La-5, pilotado por el capitán Dmitry Volkov, un veterano con 23 derribos. Hartmann se acercó tanto que los gases de escape del motor soviético empañaron su parabrisas. Disparó una ráfaga de 3 segundos. El avión de Volkov se desintegró instantáneamente. Los pedazos más grandes no eran más grandes que una maleta. Cuando Hartmann regresó a la base, tenía fragmentos de carne humana incrustados en la hélice de su Messerschmitt. Pero mientras Hartmann perfeccionaba su técnica de muerte en el frente oriental, algo revolucionario estaba sucediendo en el otro lado del mundo. En las Islas Salomón, un piloto estadounidense llamado Richard Bong acababa de recibir su primer Lockheed P-38 Lightning. El 27 de diciembre de 1942, Bong derribó su primer cero japonés sobre Buna, Nueva Guinea. La diferencia no estaba en la habilidad del piloto, sino en la máquina. El P-38 tenía 2 motores, radios de largo alcance, y lo más importante, podía regresar a casa. Hartmann volaba en misiones de muerte donde la supervivencia era opcional. Bong volaba en misiones donde regresar vivo era parte del plan. La tecnología estaba dividiendo a los ases en 2 categorías completamente diferentes. Los pilotos alemanes como Hartmann, Gerhard Barkhorn con 301 derribos y Günther Rall con 275, acumulaban números astronómicos porque volaban hasta morir. No había rotación, no había descanso, no había retiro. Volaban misión tras misión hasta que una bala enemiga o el agotamiento los alcanzara. Hartmann llegó a volar hasta 6 misiones de combate en un solo día. Sus manos estaban tan endurecidas por el frío y la vibración constante que había perdido la sensibilidad en 3 dedos. Los pilotos aliados, en contraste, tenían límites. Después de cierto número de misiones, regresaban a casa para entrenar a nuevos pilotos o para descansar. Bong completó 200 misiones de combate y luego fue enviado de vuelta a Estados Unidos como héroe nacional. Chuck Yeager, quien terminaría la guerra con 11.5 derribos confirmados, fue derribado sobre Francia en marzo de 1944 y pasó 3 meses escondido con la resistencia francesa antes de regresar a Inglaterra. Estas interrupciones salvaron sus vidas, pero también limitaron sus números de derribos. El 24 de mayo de 1944, sobre los cielos de Iași, Rumania, Hartmann vivió su momento más cerca de la muerte. Mientras perseguía a un grupo de bombarderos B-24 Liberator estadounidenses, no vio al P-51 Mustang que se acercaba desde su punto ciego. El piloto estadounidense, teniente James Dalglish de Texas, abrió fuego desde 200 metros. Las balas de calibre .50 atravesaron el tanque de combustible del Messerschmitt como agujas hirvientes. Hartmann sintió el calor del fuego lamiendo sus botas mientras luchaba por salir de la cabina. Se lanzó en paracaídas a solo 800 metros de altura. El paracaídas apenas tuvo tiempo de abrirse completamente antes de que tocara tierra. Dalglish, quien sobrevivió a la guerra con 14 derribos, más tarde escribió: «Vi al piloto alemán caer y pensé que había matado a otro nazi. No sabía que acababa de fallar en matar al hombre que se convertiría en la leyenda más mortal del cielo. Si hubiera sabido quién era, habría dado la vuelta y lo habría rematado en el suelo». Esa noche, mientras Hartmann caminaba de vuelta a la base alemana con quemaduras de 2º grado en las piernas, calculó fríamente que le quedaban aproximadamente 4.000 balas para su ametralladora MG-151. Con su promedio actual de eficiencia, eso significaba potencialmente 80 aviones enemigos más. Lo que hacía verdaderamente letal a Hartmann no era solo su habilidad como piloto, sino su comprensión matemática de la muerte.
había reducido el combate aéreo a una ecuación simple: munición plus proximidad plus sorpresa, victoria. Mientras otros pilotos desperdiciaban balas en combates aéreos cinematográficos, Hartmann esperaba hasta estar tan cerca que era físicamente imposible fallar. Su distancia promedio de disparo era de 50 metros. A esa distancia, las balas de su cañón MK-108 de 30 mm no solo perforaban el metal, sino que literalmente vaporizaban todo lo que tocaban. El 23 de agosto de 1944, 5 días antes de su derribe número 352, Hartmann protagonizó lo que los historiadores consideran el día más letal de un solo piloto en la historia de la aviación. En 6 misiones de combate consecutivas sobre Rumania, derribó 11 aviones soviéticos. El último fue un Petliakov P-2, un bombardero bimotor que llevaba una bomba de 1000 kilos destinada a un hospital alemán. Hartmann se acercó tanto al bombardero que pudo ver la cara aterrorizada del artillero trasero. Disparó una sola ráfaga de 2 segundos. El P-2 explotó con tal violencia que la onda expansiva lanzó el Messerschmitt de Hartmann 200 metros hacia arriba como si fuera un juguete. Cuando aterrizó esa noche, Hartmann tenía sangre seca en todo el fuselaje de su avión. No era su sangre. Los mecánicos encontraron dientes humanos incrustados en el borde de ataque de las alas. El Hauptmann Hartmann se bajó de su Messerschmitt, se quitó el casco y vomitó durante 10 minutos. Luego se limpió la boca, revisó el parte meteorológico para el día siguiente y se fue a dormir. Tenía programadas 5 misiones para el amanecer. Pero mientras Hartmann acumulaba victorias como un contador macabro en el frente oriental, la verdadera revolución tecnológica estaba ocurriendo en secreto en bases aéreas británicas y estadounidenses. El 27 de julio de 1944, el mayor Chuck Yeager recibió su primer North American P-51D Mustang equipado con el nuevo sistema de mira giroscópica K-14. Este pequeño dispositivo, no más grande que una cámara fotográfica, calculaba automáticamente la velocidad, distancia y ángulo de deflexión necesarios para un disparo perfecto. Por primera vez en la historia, la tecnología estaba nivelando el campo de juego entre pilotos experimentados y novatos. Yeager probó el sistema el 12 de octubre de 1944 durante una misión de escolta sobre Alemania. Detectó una formación de 4 Focke-Wulf FW-190 atacando bombarderos B-17. En lugar de confiar en su instinto y experiencia como habría hecho un año antes, simplemente siguió las indicaciones del K-14. El resultado fue devastador. 4 aviones alemanes derribados en menos de 2 minutos, incluyendo uno pilotado por un as con 47 victorias. Yeager más tarde admitiría: «No fui yo quien los mató, fue la máquina. Yo solo apreté el gatillo cuando me lo ordenó». Esta revolución tecnológica llegó demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra, pero demasiado temprano para que Hartmann se beneficiara de ella. Los alemanes estaban desarrollando sistemas similares, pero la falta de materiales y la constante presión aliada impidió su implementación masiva. Hartmann siguió dependiendo de su ojo, su instinto y su capacidad sobrehumana para calcular trayectorias balísticas en fracciones de segundo. El 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, Erich Hartmann había volado 1.404 misiones de combate y había derribado 352 aviones enemigos. Había sido derribado 16 veces, pero nunca herido por fuego enemigo. Había sobrevivido a 800 horas de combate aéreo, el equivalente a 33 días completos de lucha constante. Sus ojos, una vez azul brillante, ahora estaban permanentemente inyectados en sangre por la tensión constante de enfocar objetivos a alta velocidad. Sus manos temblaban incontrolablemente cuando no estaba volando. Había perdido 18 kilos y sufría de insomnio crónico. Pero estaba vivo. En contraste, Richard Bong terminó la guerra con 40 derribos confirmados y regresó a Estados Unidos como el as estadounidense más exitoso. Chuck Yeager, con sus 11.5 victorias, se convirtió en piloto de pruebas y más tarde rompió la barrera del sonido. Ambos vivieron vidas largas y prósperas después de la guerra. Hartmann pasó 10 años en prisiones soviéticas. Fue liberado en 1955 y murió en 1993. Torturado hasta el final por pesadillas de los hombres que había matado.
La pregunta que había obsesionado a historiadores durante décadas tenía una respuesta más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Hartmann no era simplemente el piloto más hábil, ni había tenido simplemente más suerte, ni había volado necesariamente los mejores aviones. Era el producto perfecto de circunstancias extraordinarias. Una guerra total que no permitía descanso. Un frente donde la supervivencia dependía de matar primero. Y una personalidad que pudo adaptarse a esas condiciones sin perder completamente la cordura. Los pilotos aliados como Yeager y Bong eran igualmente letales, pero operaban en un sistema que valoraba la vida humana lo suficiente como para rotar a sus mejores pilotos fuera del combate. Tenían mejor tecnología, mejores aviones y mejor soporte logístico, pero también tenían límites humanos. Los alemanes habían eliminado esos límites, creando máquinas de matar humanas que funcionaban hasta autodestruirse. La verdadera lección no estaba en los números, sino en lo que esos números costaron. Hartmann había matado a 352 hombres, pero había perdido su alma en el proceso. Yeager había matado a menos hombres, pero había conservado su humanidad. El precio del récord de Hartmann no fue pagado solo por sus víctimas, sino por él mismo. Cuando el último Messerschmitt de Hartmann tocó tierra el 8 de mayo de 1945, no era el final de una carrera legendaria. Era el fin de una era donde la habilidad individual podía determinar el resultado de batallas enteras. La era de los ases estaba terminando. La era de la tecnología apenas comenzaba. Y en esa transición, la pregunta sobre talento versus suerte versus tecnología finalmente tenía su respuesta. Todos importaban, pero el factor más determinante de todos había sido algo que nadie había considerado: el sistema que decidía quién vivía y quién moría.